Tú me dirás. Ok, listo. Eh, bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es empezar con una introducción de una serie de temas que vamos a venir teniendo a lo largo de estos sábados. El objetivo entonces es dar como un panorama no tan profundo, sino tener como algunos aspectos que vamos a ir viendo. Y me gustaría que hagamos estas sesiones de revisión de los artículos eh, con el documento 00 que nos dieron. Aquí, ay, no lo tengo acá abierto, ahorita que se me apagó el computador, lo perdí. Pero bueno, ya lo abriré en unos momentos. Y quiero que empecemos conociendo quién desarrolló estos artículos, porque este top lo realizan todos los años. No sé muy bien la fecha, pero Eurasia Group está y ha desarrollado dentro de ese grupo de editorial, han desarrollado este proyecto donde ellos, cogiendo la historia y los acontecimientos que están ocurriendo, empiezan a proyectar pues, esos 10 riesgos a los que se enfrenta cada año, como algo así como un pronóstico. ¿Y quiénes están detrás de ese? Permítame en un momento que no veo, no sé si se está viendo bien, tampoco los veo, Se entonces ve no bien, sé. ¿Sí? podemos ver Listo. la pantalla. Ajá. Bueno, entonces, ¿quiénes están detrás de estos documentos? Son dos politólogos. Uno es Ian Brennan, que ha sido como reconocido por un trabajo que él desarrolló, un libro que él desarrolló, donde él trabajaba como pronunciando de qué parte estaban los estados según un modelo de J, donde abiertos o cerrados, abiertos a la parte derecha, como lo vemos acá, y cerrados en la parte izquierda, donde está más pronunciada la J, y relacionado versus estabilidad de un país. Entonces él desarrolló este libro y él, de hecho en el documento, ahorita en la introducción, cuando empecemos a entrar en detalle en cada párrafo, vamos a ver que en el antepenúltimo párrafo él va a citar nuevamente este modelo que él desarrolló en el libro. Entonces, para que estén ubicados, quise como traer este modelo donde él clasifica los cerrados, por ejemplo, en el momento que lo escribió, Corea del Norte, Cuba, Irak, y abiertos Estados Unidos, Francia, Japón, y bueno, una serie de características, digamos, por ejemplo, los cerrados. Entonces, la J es pronunciada en el lado izquierdo, ya que es más fácil para un líder en un estado fallido crear estabilidad cerrando el país. Y él pone como ejemplo estos países, ¿verdad? Y vamos a ver entonces por el lado abierto de la J, él dice, la curva es más alta en la extrema derecha, porque los estados que prevalecen en la apertura de sus sociedades, por ejemplo, como Europa del Este, son más estables, llegan a una mayor estabilidad. Sin embargo, vamos a ver que cuando vayamos leyendo, como les digo, va a decir que va a haber un cambio. Bueno, este politólogo me pareció interesante porque ha estado en varios trabajos y aquí voy a intentar, espero que no se me haya cerrado. No, sí, se me cerró, lo siento, denme un momento. Intentamos rescatar porque ahorita em, miremos a ver que no se me hayan perdido y que podamos rescatarlas. Alejar esta ventana de la aplicación compartida. Ustedes están viendo, ¿qué están viendo en este momento? Las dos fotos de los dos autores y la gráfica. Ok, no deja, si yo paso a otro lado, no me deja. Ok, denme un momentico, entonces yo vuelvo y comparto para que me deje
Dame un momentico. Que hubo una falla técnica como cosa rara. Aquí. Yes, ayuda. Cuando esto, pantalla completa, ok, compartir. Ahora sí, si yo me voy para acá, pueden ir, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Sí, ahora estamos en la otra página en la que dice Euroasia Group. Listo. Entonces, aquí quiero mostrarles, ya que estamos contextualizando y reconociendo quién desarrolló este conjunto de artículos, entonces quiero darles un panorama más o menos cómo Bremen se fue conociendo en las redes. Aparte, pues su trabajo de politólogo también tiene raíces alemanas, pero entonces, más que todo, vamos a ver que por sus controversias fue empezando a conocerse más. Por ejemplo, en el 2016, 2017, 2019 con Donald Trump y por último en 2022 con Elon Musk, donde ha habido hartas pronunciamientos de él en Twitter, y él, por ejemplo, miremos la de 2019. En 2019, Donald Trump emitió un tweet que parecía elogiar al líder norcoreano Kim Jong-un por criticar a su rival Joe Biden. Confió en que el presidente Kim cumpliría su promesa conmigo y también sonrió cuando llamó a esa palabra es más, bueno, no sé, Joe Biden, un individuo que bajó el coeficiente intelectual y peor. En reacción, Bremer tuiteó: el presidente Trump en Tokio, Kim Jong-un es más inteligente y sería mejor presidente que el sonoliento John Biden. Él no lo dice como reafirmando lo que el presidente Trump decía, sin embargo, vamos a ver qué pasa. Después de ser criticado en Twitter por parecer citar a Trump falsamente, Bremer reconoció que el presidente Trump no había hablado como Bremer lo había citado y sugirió que la declaración era graciosa, clasificándolo de objetivamente una cita completamente ridícula. Y pues estas controversias le han dado como más lugar. Igualmente él aparece como en varias canales televisivos, en varias críticas, también trabaja con el Times en aspectos políticos y también de riesgos, porque él es de este politólogo se especializa en los riesgos que pueden haber en cada país. Específicamente, él es política internacional y estadounidense. Bueno, miremos, ahí me enredé un poquito, pero bueno. También tenemos a Cliff, que es el presidente actual. Él es el fundador de Eurasia Group, pero Cliff es el presidente de Eurasia Group en este momento. Antes también algo que me pareció un datico, porque habían muchos, pero así como para enfocarnos un poquito, él trabajó en el Departamento de Estados Unidos durante la administración de Clinton. Entonces nos va dando un panorama desde qué postura ellos van a empezar a escribir y desde qué postura ellos miran como todos esos aspectos políticos que están aconteciendo y todo lo que ellos, el material que ellos están desarrollando. Entonces ahora sí, ya que más o menos sabemos quién desarrolló, ahora sí me gustaría que empecemos a hacer una revisión, y antes de compartirles el documento, permítanme en un momento. Lo siento, muchas pestañas. Lo siento, que es que lo tenía todo listo, pero como se cerró. Entonces, lo que quiero, antes de entrar como mi análisis personal del documento, quiero que entre todos vayamos leyendo párrafo a párrafo y vayamos encontrando algunas características para irlas uniendo y entender, porque vamos a ver que este documento nos va a hablar de esos riesgos que estos dos autores proponen que va a pasar en 2023. También me pareció interesante ver cómo los riesgos que ellos postularon en 2022. Entonces,
Vamos a empezar con el primer párrafo y lo vamos a leer entre todos y vamos a analizarlo entre todos para ver qué aspectos vamos encontrando en este párrafo. ¿Listo? Entonces, ¿quién le gustaría empezar? Y vamos de aquí a allá, vamos a ir del análisis que hagamos todos y también el análisis que yo hice para que lo pongamos en sinergia. ¿Quién le gustaría participar de primeras? Entonces, a dedocracia. Yo puedo leer, ¿Lili? sí. Ah, gracias, lo siento. Sí, claro. Aquí. Hemos superado en su mayor parte la pandemia. Rusia no tiene forma de ganar en Ucrania. La Unión Europea es más fuerte que nunca. La OTAN ha redescubierto su razón de ser. El G7 se está fortaleciendo. Las energías renovables se están volviendo baratísimas. El poder duro estadounidense sigue sin tener rival. Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos fueron decididamente normales y muchos de los candidatos que suponían la mayor amenaza para la democracia, especialmente los que habrían tenido autoridad sobre las elecciones, perdieron sus contiendas. Mientras tanto, Donald Trump es el más débil que ha sido desde que se convirtió en presidente, con un gran número de republicanos preparándose para enfrentarse a él por la nominación del Partido Republicano. Bueno, es un párrafo que tiene mucha información, pero entonces vamos a intentar desenglosar cada partecita. Me gustaría que más personas participaran y quizás vean, me digan una, yo veo esta, yo veo aquella, yo veo este tema, y así me vayan comentando qué podemos ver en este párrafo introductorio de este primer artículo. Pues yo puedo ver la caída del rey del sur, inevitable, es inevitable. Rusia no tiene, sería esta, ¿verdad? Rusia no tiene forma de ganar en Ucrania, ¿sí? Ok. Otra persona. ¿Qué otro tema vemos? Como el tema del fortalecimiento del unilateralismo que ya habíamos estado estudiando en algún momento, cuando habla del poder duro estadounidense, sigue sin tener rival, perdón. Sigue sin tener rival. Ok. ¿Qué otro tema quizás podemos ver? Yo diría una división interna en la Casa Republicana que se le está restando, vamos a decirlo así, valor a la posible reelección del presidente Trump. Como esta parte, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué otro tema? El fortalecimiento de la Unión Europea. En un tiempo, el presidente de Francia la había llamado que había sufrido de, ¿cómo se dice?, parálisis cerebral Exacto. por su pasividad. Exacto. Entonces, estamos viendo que el primer párrafo me parece muy interesante como ellos datan. Y entonces sí, efectivamente son muchos actores, son muchos temas que podemos ver. Yo lo que propongo es que hay más o menos 10 temas en cada uno. Y quiero resaltar algunos. Por ejemplo,
bueno, él dice como estamos en medio de la pandemia, y esas palabras, cada frase que él pone, va a desenglobar como en cada artículo que vamos a ir revisando, y también nos dan pistas de lo que va a tratar cada uno de los 10 riesgos. Entonces, por ejemplo, yo caractericé, por ejemplo, en medio de la pandemia, vamos a ver que uno de los riesgos, permítanme a ver, yo lo pongo acá, que aquí están, pero no, es este. Vamos a ver que uno de los riesgos también tiene que ver con crisis energética. Bueno, cuando nosotros vamos a hablar del 2, más o menos, aunque van a enfatizar, la persona encargada va a profundizar, vamos a ver que China tuvo el año pasado como, desde el 2020, 2021, una apuesta a COVID-0. Entonces son cada uno de los temas que ellos proponen, como en este primer párrafo, cada uno va a ser como un tema en cada riesgo. Rusia no tiene forma de ganar en Ucrania, la Unión Europea es más fuerte que nunca, y bueno, como esos estados se están uniendo más, anteriormente no tenían tanta unión, y estamos viendo que en el tema de energías renovables, en temas económicos, cada vez siendo más unidos, y uno que otro no está de acuerdo, pero la unión se está fortaleciendo. La OTAN no tenía horizonte, y cuando uno ve, hay algo, espero que no se me haya cerrado, y si no, pues, bueno, aquí lo tenemos. Entonces tenemos la OTAN y sus hitos, ahí tenemos sus hitos, y en el 2022 precisamente ellos adoptan un concepto más claro, más estratégico de cuál es su funcionamiento y para qué se creó. Entonces recordemos más o menos, bueno, aquí nos dice cuándo se creó, en 1949, pero no tenían tan claro ese funcionamiento de ellos. Y vemos que hay una OTAN más clara, sabiendo cuál es su prioridad militar, hacia dónde van, y más enfocados. Y de hecho fue el año pasado que esa definición se da, y es a raíz también de la guerra entre Ucrania y Rusia. Bueno, también ¿qué otra cosa podemos ver? El G7. El G7, entonces, pues recordando, yo le puse, pues si alguno no se acuerda, el G7 es la unión de los países más fuertes económicamente, y paralelamente me parece interesante que hablemos un poco de la contraparte del G7, que también tiene que estar como en nuestra mira, porque también va muy relacionado con los riesgos que vamos a ver este año, esas uniones, esas alianzas que se están generando, y esos bandos cómo se van solidificando y cómo se van viendo más sólidos, y a cada uno se le va viendo cuál es su carácter, su naturaleza. Entonces el G7, recordemos que es Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, Japón, y aquí les tengo una noticia que es súper cortica, donde habla de cómo se unieron, y en paralelo cómo está el BRICS. El BRICS, si alguno sabe cómo pronunciarlo, bueno, que es Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Es esa unión como en contraparte del G7. Un poco, bueno, miremosla de una vez, que nos va dando también como ¿Qué hace panoramas que un claros. sistema CRM sea excelente? Bueno, tiene que ser... La guerra en Ucrania ha generado una fractura entre Occidente y Rusia. En respuesta a la invasión rusa, los países occidentales aprobaron sanciones contra Moscú con el objetivo de castigar su economía y aislarla del resto del mundo. La respuesta de Rusia ha sido estrechar lazos con otros países emergentes que se niegan a imponer sanciones. Estamos, pues, ante el inicio de un nuevo orden mundial. Se avecina una pugna entre Occidente y los países emergentes liderados por China.
¿Y qué tensiones pueden surgir a medio y largo plazo? Se lo explicamos en el siguiente reportaje. Yo voy a adelantar un poco. По-настоящему многополярной системы межгосударственных отношений. При этом можно рассчитывать и на поддержку многих государств Азии, Африки, Латинской Америки, стремящихся проводить независимую политику. Estas palabras son tan solo un extracto del discurso del presidente ruso Vladimir Putin durante la reciente cumbre virtual de los BRICS, las 5 mayores economías emergentes del planeta. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Juntos representan el 43% de la población mundial, mientras que sus economías constituyen el 25% del Producto Interno Bruto global. Occidente es irreversible y definitiva, pero para disputar la hegemonía global... Más quería que lo vieran para que lo tengan en mente, porque trabajan en conjunto, así como el G7 se ha reunido y lo hemos visto últimamente que se ha estado uniendo, que se sientan y que tienen sus conferencias, ellos también están análogamente, están uniéndose y están mirando. Bueno, vemos el carácter de la Unión Europea siendo más fuerte, que no me acuerdo quién lo identificó, pero bueno, entonces tenemos esa parte. Vamos a ver las energías renovables. Las energías renovables cada vez está siendo un tema más fuerte y va también unido va a la mano de la tecnología que se está desarrollando de inteligencia artificial también. Entonces, todos esos temas van vinculados y vamos a tener que tenerlos en la mira en estas siguientes sesiones y también en las noticias que vayamos evaluando. Entonces, también algo importante es que nosotros vemos que anteriormente la guerra no era por energías, ahorita no son por energías renovables, sino es por quién va a tener más tecnología o también el mineral, bueno, lo que se requiere para hacer la inteligencia artificial, que es, si no estoy mal, es el silicio. Entonces son esos cambiantes que en quien tenga eso en la mano, pues va a irse cambiando como esa guerra del petróleo, pero transformándose a quien va a tener más. El poder duro estadounidense, que lo identificamos ahorita, las elecciones de mitad de término, y también algo que nosotros vimos, porque se creía que se iba en estas elecciones de mitad de término, se iba a perder algunos puestos demócratas, pero, oh sorpresa, pues que no se dio así, se perdieron, pero no se perdió totalmente el poder. Y pues bueno, esta carrera que estamos viendo para las siguientes elecciones, que la estamos mirando y que estamos viendo actores políticos que están siendo más fuertes. Entonces todo va, él da todas estas partes del primer párrafo para ubicarnos un poco de lo que vamos a ir viendo. Cuando ustedes leen este párrafo, no sé si les da la impresión ¿de qué? ¿De qué les da impresión este primer párrafo? Quisiera escuchar. Opiniones. Cuando leemos este párrafo y bueno, y entramos en detalle y vemos los diferentes actores y estamos viendo los diferentes temas que se están desenvolviendo, pues digamos que en específico en estos artículos. ¿Qué les viene a la cabeza cuando leen este primer párrafo? Portador, buenas noticias, malas noticias, ¿qué creen? Creo que es mucha su importancia, su relevancia y la complejidad, ¿no? Nos está hablando de temas muy, muy complejos. Y por otro lado, pues nada positivos. Son realmente preocupantes, ¿cierto? Y nace pues esa curiosidad de realmente saber qué es lo que va a pasar. Exacto, Sandrita. ¿Quién tiene otra opinión? Cuando ustedes lo leen. Esta es la unión, la unión que hay entre, o sea,
como un ejército uniéndose. Sí, pero entonces voy a ser un poco más específica y es, desde lo que hemos venido estudiando, sería, pues están ganando, ¿no? Rusia está cayendo. Hemos venido estudiando la caída del Rey del Sur. Hemos venido proféticamente mirando eso y en últimas entonces nosotros decimos, ¿será que son buenas noticias? ¿Será que está bien? O sea, las energías renovables se están fortaleciendo. Es un tema que hemos hablado del cambio climático y todo esto que nos hace pensar. Y por ejemplo, el autor de los autores dicen, como hay alguna trampa, porque como así, o sea, están ganando muchos países, por ejemplo, en nuestro país ganó un presidente progresista, autoritario en muchos países, y uno dice, pues está ganando como lo que nosotros pensamos como lo correcto. Y el autor dice, como tiene que haber una trampa, algo está pasando, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos hace pensar eso? Porque sí, se está ganando mucho terreno, o sea, que la OTAN se esté fortaleciendo, que el G7, que se esté unificando, que se estén hablando de temas, que se esté haciendo una transición energética. Entonces, el autor dice eso. Vamos a seguir con el siguiente párrafo, pero antes de ver los apuntes, vamos a cambio. ¿Quién quiere leer el siguiente párrafo? Bueno, Sí, por favor. dice, ¿desde dónde? Desde la grande. Ujú. Ok. La grande. Un pequeño grupo de individuos ha amasado una extraordinaria cantidad de poder, tomando decisiones de profundas consecuencias geopolíticas con información limitada en entornos opacos. En un espectro geopolítico con la globalización integrada en un extremo, estos acontecimientos se encuentran en el otro extremo y están impulsando una cantidad desproporcionada de la incertidumbre en el mundo actual. Ujú. Bueno, ¿qué podemos entender? Este no es tan, o sea, de hecho no pone como este país o este grupo o la Unión Europea se está unificando para Rusia. No nos está dando este párrafo como indicios. Bueno, ¿quién es ese extremo y cuáles son estos líderes que están tomando? Pero nos da imagen de qué es. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar este tercer, bueno, sí, segundo párrafo? ¿Quién podría ser esos actores políticos o quiénes son esos pequeños grupos? A ver si lo entendemos todos igual. A ver, Los libertarios. los libertarios. ¿Por qué los Sí, libertarios? Porque es el tercer partido político más fuerte, que está tomando fuerza en Estados Unidos. Ok. ¿Quién tiene otra opinión? ahí dice en el segundo párrafo que son Rusia y China, básicamente. Son Rusia y Y China. también menciona Irán. Y sí, esos tres los menciona en el segundo párrafo. Esos Aunque son bueno, los que vamos en están. el análisis del segundo párrafo. No te adelantes, César, porque vamos en el segundo. Aunque está bien, está bien. Y es eso, entonces tenemos que tener claro cuáles son nuestros actores políticos. Los autores ya nos están ubicando en quiénes son las contiendas. Entonces tenemos que ir con ese hilo. Nos están diciendo, bueno, pequeños grupos, porque bueno, en últimas, los mandatarios, o cuando nosotros hemos visto las reuniones, por ejemplo, en cuanto a la transición energética, ejemplo, ese tema, no todos están de acuerdo con las decisiones que se toman y no todo el país está de acuerdo, los países involucrados están de acuerdo con esa transición, cómo lo están haciendo, o si están quitando el gas de una vez, o no están de acuerdo.
En última son pequeños grupos o hombres y mujeres que están en esos, que ya sea que sean el G7, la OTAN, la Unión Europea, son pequeñas personas tomando la decisión y el destino de muchas personas, de lo que va a pasar, tanto de un extremo como Rusia toma decisión de lo que está pasando. Rusia, o hablemos de Xi Jinping, no sé pronunciarlo todavía, pero son dos presidentes, digamos Putin y él, que tienen una serie de características, unas visiones de hecho muy parecidas, y toman la decisión de hacer cosas que pueden perjudicar a todo el país. Entonces son poquitas personas. Vamos con el siguiente párrafo. Bueno, permítanme un momento. Sí, vamos con el siguiente párrafo. ¿Quién ¿Leo? quiere participar? Sí, sí, Jess. Dice, nuestros principales riesgos este año se inclinan hacia estos actores y su impacto. La Rusia canalla, sí, el máximo, las armas de perturbación masiva e Irán acorralado proceden todos de actores internacionales que se enfrentan a graves retos estructurales y a una fuerte oposición interna y externa para alcanzar sus objetivos deseados, sin supervisión ni aportaciones adecuadas de expertos, ni controles y equilibrios que limiten sus acciones. Entonces vemos aquí, ya está siendo más preciso, ahora nos está hablando del rey del sur, pongámoslo así como para orientarnos, está dando las características de esa unión que ellos tienen y cómo son ellos. Entonces, no tienen límites de sus acciones. Yo estuve un poco averiguando, la verdad, sinceramente no tenía conocimiento del trasfondo del presidente de China. Me puse a revisar y hay un documental que les recomiendo en Deutsche Welle. No lo pude ver todo, sin embargo me dio una perspectiva un poco más clara de él. Y los dos vienen, bueno, este presidente, sí, su padre trabajaba anteriormente con el gobierno, pero su padre fue ¿cómo se dice? Como que caracterizado, como que traicionó a Mao Zedong. Y el máximo sí, o el sí máximo, el máximo, era muy pequeño cuando vivió esto y vivió bastantes cosas. Su hermana también se suicidó de lo fuerte que los trataron. Eran, ¿cómo se dice?, reprensiones en público, físicas, mentales, y él lo que decidió es no irse a favor de su familia, sino irse a favor o mostrarse como que estaba a favor del régimen que estaba en ese momento. Y cuando uno ve cómo él ha tratado, porque su pensamiento es como China grande, como eso que nosotros estudiamos, América grande, pero China grande, él coge y hace lo mismo con los grupos que no están de acuerdo. Hay unos grupos islámicos que están en la parte de China y los ha tratado de la misma manera como lo trataron a él. Le hacían repetir cosas a favor del gobierno en ese momento, del régimen en ese momento, hasta que estuviera a favor. Y muchas cosas él las está repitiendo y él decidió como que hacer honor a la familia, como borrar lo que había pasado y hacer honor. Entonces, cuando uno analiza estos dos personajes, tanto Putin como Xi el máximo, Xi Jinping, son bien como lo mismo, tienen dolor, son personajes que ahorita han pasado desde abajo, han llegado desde abajo y han subido, y son personas que manejan masas y no tienen ese límite. Nadie controla a Rusia de lo que puede hacer, nadie controla a sí el máximo de lo que pueda llegar a hacer.
Entonces vemos nos está dando esas características. Permítanme a ver qué más podemos ver acá. Algo que me pareció interesante de esta parte del artículo es, bueno, nosotros ya por lo que hemos estudiado, sí sabemos que sí es una Rusia canalla, es un poder muy autoritario. Sin embargo, me puse a buscar raíces de esa Rusia canalla y si hay algunas raíces de por qué le llaman canalla. Y anteriormente de Putin también se hablaba de Rusia, ese concepto de Rusia canalla. Entonces me pareció como importante, aquí más adelante les compartiré como el documento para que puedan revisarlo con más calma. Pero, por ejemplo, veamos este detalle. En los últimos meses se ha convertido en el estado canalla más peligroso del mundo por su liderazgo mentiroso y la violación a las normas bélicas. Y ahí también entonces podemos entrar a ver lo que dice tanto la Unión Europea y Estados Unidos de cumplir el tratado nuclear que realizaron y esas amenazas que frecuentemente ahorita estamos empezando a ver. Esta, por ejemplo, fue de hace un día, entonces me gustaría que la revisáramos. Espera, a ver por qué no me... Ok, aquí. Невероятно. Miremoslo en grande. Quiero que veamos esta porque esta sí fue ¿Quieres hace un estudiar día. programación y trabajar remoto para compañías Ay, de Dios. cualquier parte del mundo? Henry es... Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками Me «Леопард». gustaría que le pusieran atención a los conceptos que él estaba diciendo, porque esto fue hace un día. Entonces, quiero que sí, como que le presten atención a lo que él va, a cómo lo va a asociar. Невероятно. Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками «Леопард», на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последующих Гитлера, руками бандеровцев. И мирового господства обречены. Демонстрируют прекрасную выправку и физическую форму. And the fact that now he's comparing Leopard tanks that didn't exist during World War II to Tiger tanks, which did exist in 1940s, is just another proof that Putin is framing it as the Titanic struggle only comparable to World War II, and he himself sees himself as Stalin. And that is probably the most spooky thing about it. Мы свои танки к их границам не посылаем. Но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать. I think that that's a bit of a thin propaganda because, frankly speaking, the threat of nuclear weapons will go nowhere. But he's still resorting to it because, frankly speaking, he doesn't have much to offer. And the tanks that are going to be sent, if these tanks are sent in meaningful numbers, they could change the outcome of the battle.
Bueno, entonces, volviendo como a coger el hilo, entonces él nos está mostrando, o sea, lo que él dice, vamos a ver, es como esa Rusia canalla que ha mostrado desde el inicio. Sin embargo, hemos visto que cómo va a ganar. Nos está diciendo el artículo en la introducción que Rusia no tiene forma de ganar en Ucrania. Entonces, ¿cómo sería esa forma de ganar? Y o sea, Rusia ha mantenido como un discurso continuo de usar las armas nucleares o sea, desde el inicio. Entonces, eso es lo que también tenemos que tener en la mira de este año, porque este año va a ser muy marcado por nuevamente empezar a retomar y empezar a actuar. Entonces, vemos que ya no más con la Unión, con el G7, se quedaron en enviar armas. Pero entonces, mira la respuesta de una vez ya que él está teniendo. Entonces ya no es solamente Ucrania, ya esto es bélico y esto es, como decían ahí, titánico, y ya se involucran más actores. Y nuevamente, entonces, Alemania, como esa vinculación con el pasado, con la Segunda Guerra. Eso me pareció como interesante, como tenerlo en mente, ya que él lo nombra. Bueno, vamos por el siguiente, que es... Creo que César va a decir algo, César, si quieres. Sí, sí, me avisas porque es que no los veo. Ah, ok, sí, pero es que me da pena como que hablar por encima de todos. No. Sí, de hecho, yo vi esta mañana que tienen preparado Rusia para el 24 de febrero, que por cierto, este 24 de febrero se cumple un año ya de lo que fue la invasión de Rusia a Ucrania y ya muchos expertos desde ahora, y eso me hace recordar el paralelo antes de que iniciara la guerra, de que ya muchos expertos estaban diciendo va a haber eh, una invasión rusa a Ucrania y se cumplió el 24 de febrero. Y si ellos ahorita están adelantando que Rusia para el 24 de febrero va a atacar de forma nuclear ya a Ucrania, es porque va a suceder. Y de hecho, ya movilizaron 500.000 tropas y van a llegar en esto, o sea, en esta semana, en estos días, y 500.000 es el doble de tropas que él había enviado al principio de la guerra. O sea que el tipo literalmente está desvalijando todo lo que es su economía, su poder militar y todo para no ceder. Tenemos que tener también presente, gracias César, me parece que sí complementa muchísimo lo que estamos revisando y es muy importante como irlo analizando y ver, están muy atentos a esas noticias y sin embargo también revise alguna información y ahorita vamos a ir siguiendo leyendo y él va a seguir con esas amenazas porque efectivamente no tiene cómo ganar, pero puede recurrir a mostrar las armas nucleares y desplegarse nuevamente porque hay lugares donde él ya había perdido territorio. Y nuevamente está tomando va a empezar a desplegar tropas hacia esos territorios. Pero sí lo que podemos ver próximamente es que empiece a mostrarlas. Yo, o sea, si tengo armas, si tengo con qué defenderme, si voy como ustedes están, no sé, atacándome, yo voy a responder. Yo soy la víctima, yo voy a responder. Y es mucho ese discurso que él, ahorita cuando vimos el video, daba. Entonces eso sí es muy importante tenerlo en vista este año, que ciertamente es alertante, pero podemos ver que está, como tú dices, está sacando el último arsenal que tiene. Bueno, vamos con el siguiente párrafo. ¿Quién me quiere ayudar esta vez? A ver, Gabriel Martín o Iris. Presente. A ver, dice así. Las dictaduras tropiezan al mismo tiempo que se consolidan. La Rusia de Vladimir Putin está demasiado aislada para que su líder asista a la cumbre del G20. Se enfrenta a un grave declive económico y militar, mientras que la OTAN nunca ha parecido más fuerte.
Irán, el aliado militar más importante de Rusia, se enfrenta a un entorno geopolítico profundamente hostil junto a China. Junto al mayor malestar interno desde la revolución de 1979, que llevó a la República Islámica al poder. China no estaba en absoluta preparada para sus problemas con COVID-0, nuestro riesgo número 1 el año pasado, lo que provocó manifestaciones sin precedentes y un giro repentino de la política del presidente Xi Jinping, que puso fin a las restricciones 2 años después de los estadounidenses y los europeos. Sus trayectorias son, en diversos grados, cada vez más insostenibles. Ok. Ya, Gabriel, ya que estás ahí, ¿qué infieres? ¿Qué ves importante o relevante que podamos rescatar de acá? Bueno, se está enfocando lo que llamarían el triple eje, que es China, Irán, Rusia, y cómo parece que están enfrentando riesgos estratégicos que no pueden superar fácilmente. Por ejemplo, la revolución de las mujeres que está teniendo lugar en Irán, aunque no lo mencionó, juega un papel de una posible liberalización del país. Menciona que los nexos entre estos países también están debilitándose, porque sabes que ellos se prestan ayuda entre sí, se compran el petróleo que Occidente no quiere comprarles y se dan ayudas, ¿cierto? Uh-huh. Y bueno, sí. Respecto a China, nos resuena mucho que su política de tolerancia cero y de cerrar de una forma estricta Shanghái y todas estas super urbes, pues no le está dando el resultado que esperaba. Y es impresionante porque hace poco vino como esa, no sé, 10ª ola y todavía no ha remitido, vamos a decirlo así, en China. Y la inestabilidad que se está viendo en China, bueno, por las protestas, por la opresión que se está dando a las personas que las encierran. Hay muchos factores. Lo que yo propongo, ahora sí, no sé si alguien quiere dar otra opinión antes de yo dar mi propuesta y mi análisis personal. ¿Alguna otra persona quiere ver o resaltar algo más? Aunque, bueno, Gabriel, ya tú resaltaste varios puntos, pues ahora yo quiero dar mi opinión. Él sí propone lo de las mujeres abajo, más abajito lo desarrolla no mucho, pero sí lo menciona. Sin embargo, entonces, lo que quiero proponer es que él lo que va a hacer acá es que va a hacer como comparar tanto esa triple alianza, o pues digámosle el rey del sur como nosotros lo conocemos, y acá va a empezar a contrastar cómo están las fuerzas y en los mismos aspectos, ya hablemoslo desde el aspecto del COVID, ya hablemoslo del aspecto económico, del aspecto de armas, o digámoslo mejor que generaliza militarmente, cómo están estos dos, cómo vamos a analizar cómo están estos dos bandos. Y lo que va a empezar a hacer es esa comparación y ese contraste entre esos dos bandos. Entonces, aquí algo que me gustaría resaltar, permíteme un momento, yo vuelvo acá. Bueno, sí, las dictaduras, aquí entonces nos va a hablar declive económico y militar, como el estado que se encuentra actualmente, porque estamos viendo que cada día los paquetes de sanciones que se le están dando a Rusia cada vez van siendo más severas. Hoy, por ejemplo, creo, si no estoy mal, leí la noticia hoy, sin embargo, fue en estos días que Europa le quitó el hecho de dar diésel, venta de diésel, se lo quitó esta semana. Entonces, cada vez va siendo un declive económico y como un encierro económico a Rusia de esta manera. Aunque, como decía Gabriel, entre China y India nos falta ahí, Irán se ayudan entre sí, podemos ver que están siendo afectados. Y no solamente Rusia, sino que estamos viendo, si analizamos cómo están los aliados, en este caso del rey del sur, podemos ver que China también no está en sus mejores condiciones, que las exportaciones, de hecho, en muchos países latinos, en Estados Unidos le está cerrando muchas exportaciones que venían de China.
¿Cómo lo van a suplir? Es un reto para el Rey del Norte, pero muchas cosas que venían de China las están quitando en muchos países. Entonces China económicamente no está en su punto, está creciendo. Ahorita vamos a analizar algo, ay, que no se me olvide. Ay, sí, mire, casito se me olvida. Menos mal que empezamos a hablar de eso. Si nosotros analizamos el PIB, por ejemplo, de China y Estados Unidos versus China, entonces podemos ver que el PIB está más alto. Aquí podemos ver, con el PIB podemos ver qué tan fuerte económicamente está cada país. Y podemos ver que el PIB de Estados Unidos es más fuerte que el de China. Si nosotros vemos entonces aquí deuda, podemos ver varios asuntos, porque bueno, cuando uno lee, porque vamos a empezarnos a encontrar con artículos, y en sí la introducción nos está diciendo que Estados Unidos está siendo más fuerte, que aunque no todavía, aunque China está trabajando fuerte y tiene tecnología y está desarrollando, todavía no alcanza a Estados Unidos. Aunque tenga la ruta de la seda, aunque se estén desarrollando varias cosas, aún no lo alcanza. Y hay también como, no lo puedo decir, como los analistas dicen que más o menos en 10 años puede alcanzarlo, pero que no significa que va a llegar a una gloria china. Entonces, podemos ver eso. Entonces, ¿cómo podemos ver que está más fuerte eso? El PIB, la deuda, el déficit, los gastos de educación. Y hay una página que yo dije, bueno, pero ¿cómo podemos ver que sí es? Ay, no, pero esa no era, perdón, lo siento. Denme un momentico, me ubico. Acá. Entonces, si nosotros vemos y lo analicemos, bueno, por ejemplo, aquí hay, ya no económicamente, sino como entrar a mirar como la calidad de vida. Entonces, la estabilidad política, cómo la identifican, los derechos civiles, cómo están en cada uno, la salud, cómo está desarrollada, el clima, popularmente, porque son todos los factores que inciden que China pueda llegar a ser el país más fuerte. Sin embargo, vamos a ir con el artículo nuevamente, a coger la línea de él. Bueno, entonces, sigamos con el siguiente, sigamos. A ver, ¿quién quiere participar en el siguiente párrafo? Camorenos. ¿Te gustaría leer? Ya, sí. ¿Cuál párrafo? Disculpa, que acabo de ingresar en la sala. Sí, por favor. Dice, en términos más generales, los avances en el desarrollo humano han sufrido un revés a causa de una pandemia mundial, una guerra terrestre en Europa, un choque inflacionista masivo y una creciente catástrofe climática. Tras décadas de globalización que impulsaron un crecimiento mundial sin precedente y la aparición de una robusta clase media mundial, ahora estamos viendo cómo a la mayoría de los 8.000 millones de habitantes del planeta le va peor, no mejor, en nivel de educación, esperanza de vida, bienestar económico y seguridad y protección. Los vientos en contra para el desarrollo humano aumentarán en 2023. Bueno, aquí es más, me pareció que es más como cómo nos está afectando a todos, cómo nosotros todos estamos siendo afectados en ese desarrollo humano, que sí estamos viendo que el clima está más, la inflación, las catástrofes climáticas, la educación, la esperanza de vida se está disminuyendo. Económicamente vemos, para comprar algo ya no rinde la plata. La seguridad y la protección cada vez en todos los países, no solo latinoamericanos, sino en Europa también se está viendo que hay mayor inseguridad. Entonces vamos viendo que hay una decadía. Entonces ese punto de inflexión que estamos viviendo en este momento en cuanto al desarrollo humano. Y me pareció algo
No sé si a ustedes les parece, pero a mí me pareció como algo diferente, no raro, sino los vientos contrarios que está pasando en este momento, que no están a favor del desarrollo humano. No es mucho, pero sí me pareció interesante. Ahora sí vamos a ver ese comparación y contraste entre Rey del Sur y Rey del Norte. Entonces, ¿quién le gustaría leer este párrafo? Por favor. A ver, yo otra vez lo elijo. ¿Iris? ¿Iris o...? Sí, ya puedo leer, Judy, ya se ve clara la letra. Listo, vale. Gracias. Pero, ok, gracias, ahora sí. ¿Más grandecito? No, ahí está bien, perfecto. Listo. El liderazgo estadounidense es un arma de doble filo. Un año después de la guerra fallida de Rusia, Estados Unidos solo ha ganado como único líder militar mundial. Los principales aliados reconocen claramente su dependencia de Estados Unidos para la seguridad nacional, en sentido amplio. El poder económico comparativo de Estados Unidos es más fuerte tras la pandemia y la guerra de Rusia que tras la crisis financiera mundial de 2008. En Europa se ha hecho más fuerte el murmullo de que la posición global de Estados Unidos se está beneficiando de la guerra, mientras que los países europeos y Japón se enfrentan a la desindustrialización y al fin permanente de los dividendos de la paz. China también se enfrenta a enormes retos económicos, mucho mayores que otros países importantes. También se espera que su economía supere a la de Estados Unidos en el PIB para 2030. Pero cada vez hay más posibilidad de que nunca lo haga. Y si lo hace, esto no anuncia un siglo chino, ya que la población de China se reducirá a la mitad en 2100. Si algún gran país de renta media va a superar realmente su rendimiento en las próximas décadas, ese es la que pronto será la tercera economía del mundo y su mayor democracia, la India. La India. Entonces ahí nos está ubicando como en un autor, en un tercer actor, perdón, India. Pero entonces quiero que hagamos un ejercicio entre todos en estos dos, retomando, bueno, lo vamos a tener muy en cuenta y vamos a coger nuevamente el que Gabriel nos ayudó a leer y quiero que hagamos un ejercicio. Entonces aquí yo propongo un cuadro y vamos a empezar a comparar y contrastar estos dos. Lo vamos a hacer desde varios aspectos. Yo propongo, los primeros es militar, el PIT, COVID y como tecnología. Si alguno quiere proponer otro, lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es que me van a dar un momentico. Yo voy a coger el párrafo. Denme un momentico. Ay, Dios mío. Aquí yo voy a coger el párrafo y lo vamos a poner cerca al... Permítame un momentico nuevamente. Denme un momentico. Vamos a coger el párrafo. Ay, Dios mío. Y lo vamos a poner aquí para que podamos... Ay, no cogió el párrafo. No, definitivamente no lo cogió. Pero entonces, lo que les propongo es que entre todos vamos a empezar por ejemplo, militar. Y vamos a ponerlo Estados Unidos y Rusia, comparando los dos. Entonces, ¿quién le gustaría empezar militarmente? Entonces, voy a ampliar nuevamente es que la idea es que los párrafos estén juntos. Permítame un momentico. Ah, ya miren, ya lo cogí.
para que cada uno me vaya dando palabras donde, por ejemplo, militarmente, cómo está el rey del norte y el rey del sur. ¿Vale? ¿Quién le gustaría empezar? ¿Por cuál de todas? Empecemos por lo militar. Pues obviamente que Estados Unidos es el país que tiene la fuerza militar más grande del mundo. China, pues, no, Rusia dices, ¿no? Ahorita la estás comparando con Rusia. Pues Vamos, bueno, ok. Como quieras, ¿por qué vas a empezar? Rusia, Estados Unidos. Dame ok, una palabra clave, Estados Unidos, militarmente. armas nucleares. ¿Para quién? ¿Para Estados Unidos? Sí, Estados Unidos tiene la mayor cantidad de armas nucleares. Rusia tiene, pero no se compara. Son Vamos, relativamente pocas. pues eso, lo tienes claro. Sin embargo, entonces, utilicemos las herramientas de los párrafos. Militarmente, Ujú. mm, no entiendo. No. Por ejemplo, si estamos, el autor está comparando y contrastando, entonces nos está diciendo que Estados Unidos es un líder militar mundial y también nos está diciendo que la Unión Europea depende, los aliados, o sea, la Unión Europea depende de Estados Unidos para la seguridad nacional. En contraparte, entonces Ya, Putin, entendí. entonces ahora sí, yo Ok. escribo. Eh, ¿y qué te puedo decir allí? O sea, militarmente, pues que Estados Unidos tiene, no entiendo, en el aspecto militar que Estados Unidos es un líder militar y que Rusia está Ujú, en declive. ujú. Ok. Mm, sí. Declive. Listo, ¿quién le gustaría la siguiente? Comparándolo. También miren las alianzas, cómo están las alianzas. Recordemos que las alianzas de Estados Unidos, ¿cuáles son? ¿Y en qué posición Claro, están ahorita? ¿Y en qué cierto. posición están las alianzas de, entonces, Eh, alianzas? pues los aliados de Estados Unidos, principal de ellos, Alemania, Francia, eh, a ver, bueno, en verdad los países bálticos que están en la frontera con Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, básicamente toda Europa es aliado militar estratégico de los Estados Unidos, que son parte de la OTAN, claro. Y los aliados de Rusia, obviamente cada uno tiene sus problemas internos, que era lo que estaba leyendo hace rato, Gabriel, y que lo dijiste. China está pasando por sus problemas con el COVID. Irán está pasando su propia revolución islámica hoy en día, otra vez, así como en 1979. Y Rusia, perdón, y la India de Modi también está pasando por sus problemas, que es uno de los aliados de Rusia. Ujú. Entonces, sí, o sea, a nivel de las alianzas, Europa está mucho más fuerte y más compenetrado con los Estados Unidos que en el caso de Rusia. Rusia Exacto. está sola en la guerra. Rusia no tiene aliados en la guerra porque cada uno está pasando por sus propios problemas. Exacto. Entonces vemos que aquí, en cambio, tienen como, sí, están, tú dijiste una palabra ahorita de Rusia con las Este, alianzas. cada, a ver, si en Estados Unidos y en la Unión Europea la alianza se está fortaleciendo, en el caso de, Rusia está aislada. Rusia está aislada. Aislada. Aislada se escribe así, no sé. Vamos a ver. Sí, ay no, perdón, lo siento. Ahí me confundí. Bueno, siguiente, digamos COVID. Ejemplo, tecnología, el PIT.
Entonces miremos aquí, digamos, analicemos el PIB. ¿Cómo está el PIB de Estados Unidos? Está mejor que el de China, si lo revisamos anualmente. ¿Mm? Y está por bastante, o sea, está bastante, si lo analizamos como numéricamente, está mucho mejor todavía el de Estados Unidos. Entonces, si lo analizamos desde esa parte, ¿qué otro aspecto pueden recoger? El índice de desarrollo humano es hoy en día clave también para determinar si una economía es saludable o no. Por ejemplo, el índice de desarrollo humano de China está entre los más bajos del mundo, a pesar de su PIB. Y en el caso de los Estados Unidos, el índice de desarrollo humano es uno de los más altos. Ok, no es el más alto, es verdad, pero por lo menos está entre los primeros 20 del mundo, ¿ya? Entonces se nota que la economía de Estados Unidos no solamente es que es fuerte, sino que esa economía se distribuye a todos sus habitantes y tienen una mejor calidad de vida. Pero en el caso de China, aunque generen dinero, ya 10.000 millones de dólares de PIB anual, aunque generen el dinero, lamentablemente eso no se ve reflejado en una mejora de la calidad de vida de las personas. Allá hay mucha gente que todavía pasa hambre, principalmente en las ciudades más lejos de Beijing, las ciudades periféricas, ¿no? Es eso. Entonces vemos que en sí el desarrollo y la calidad de vida es más fuerte pues en Rusia y en sus aliados también. Vemos que las condiciones de vida no son las mejores. En cambio, si nosotros vemos Estados Unidos y sus aliados, pues tienen una mejor condición de vida. Entonces, en clima también veíamos ahorita que les mostré también en el clima es mucho mejor. Producto Interno Bruto, bueno, aquí ya es lo mismo que estábamos viendo. Los derechos civiles, la salud, cómo se ubica. Y asimismo también podemos ver esos aliados, cómo están. Entonces quería que pudiéramos hacer identificar cómo él está comparando estos dos bandos, cómo están. Y si algún gran país de renta media va a superar realmente, esto me parece que también debemos irlo mirando y revisando y teniéndolo en cuenta. Bueno, entonces ya vamos a entrar como en los últimos párrafos y me gustaría, bueno, ¿quién quiere continuar? Ya nos faltan 2 y hacemos como el cierre para que ya se haga, se termine la introducción para lo que viene el próximo sábado. A ver, yo nuevamente los cojo. Martica, que hoy no has hablado nada. Los párrafos los estoy viendo opacos. ¿Los estás viendo opacos? ¿Te lo pongo más grandecito? Es este. ¿Sí lo puedes ver? Te lo voy a ampliar. ¿Ahí puedes verlo mejor? Ok. Sí. Voy a apagar el abanico. Ya lo voy a leer. Pero en términos de predicar con el ejemplo, la historia de Estados Unidos es radicalmente distinta. En 1989, Estados Unidos era el principal exportador mundial de democracia. Hoy en día es el principal exportador de herramientas que socavan la democracia. El resultado de algoritmos y plataformas de medios sociales que desgarran el tejido de la sociedad civil al tiempo que maximizan los beneficios, creando una división política, una perturbación y una disfunción
sin precedentes. Esa tendencia se está acelerando rápidamente. Río, impulsada por los gobiernos. Se puso opaca otra vez. Ok, por los gobiernos. Si quieres yo termino, sino por una pequeña colección de individuos con poca comprensión de impacto social y político en sus acciones. Ya hemos venido revisando en el artículo y también nos hemos dado cuenta que es muy fuerte y que es un líder en militar a nivel mundial. Sin embargo, estas herramientas o estas armas o estas herramientas son otro tipo de herramientas. Porque bueno, ahí cuando nos está llevando en 1989 nos está llevando al muro de Berlín y cuando sí era esas herramientas de democracia. Y ellos dicen como la pregunta, ¿realmente Estados Unidos es, o sea, que el hecho que se esté haciendo estas alianzas y que Estados Unidos sea como este líder que esté llevando, ¿es bueno o es malo? Dicen, se preguntan en este artículo. Y esas herramientas también es uno de los riesgos que vamos a ver, no recuerdo qué riesgo, ahorita vamos a verlos rápidamente, pero ese es el riesgo de las redes sociales, donde con las redes sociales pequeños, o sea, por ejemplo, grupos de jóvenes pueden decidir y pueden hacer un cambio, ya sea en las elecciones, ya sea en la toma de decisiones, ya sea en una postura, que de pronto no tienen mucho conocimiento política y socialmente, pero con algoritmos, como vemos en Facebook, como hemos ya visto que se han ganado elecciones a través de estas plataformas y también se puede fácilmente, yo me acuerdo que cuando estábamos en las elecciones en Colombia, algunos mensajes se bloqueaban por ejemplo, con los chicos de K-pop y se bloqueaban y eran grupos de jóvenes y se podía hacer cosas. Entonces ahorita estamos viendo que está en auge, ha venido en auge, pero cada vez es más fuerte y estamos viendo que es más fuerte para la toma de decisiones en cada país. Eso quería compartirles en cuanto a eso. Bueno, finalmente, ¿quién me quiere ayudar con estos dos? Trinidad. No. Y yo casi no veo esto. ¿Está muy pequeñito? No. Sí, como que ya ahora sí. Ahora sí. Dame un momento, no, así queda muy grande. Así. Yo casi no sé leer bien. Dice, no es el fin de la democracia, ni de la OTAN, ni de Occidente, pero seguimos en las profundidades de una recesión geopolítica y los riesgos de este año son más peligrosos que hemos encontrado en los 25 años transcurridos desde que fundamos el grupo Eurasia. Bueno, gracias, mi Trini. Este es el último y yo voy a leer entonces el antepenúltimo. Bueno, en el sentido billonario tecnológico, una amenaza mayor para la inestabilidad mundial que Putin, o sí, no está claro. Esa era la pregunta. El céntimo billonario tecnológico, para mí es Estados Unidos una amenaza mayor para la inestabilidad mundial que Putin, o sí, que es el presidente chino. No está claro, pero es la pregunta correcta que hay que hacerse en un desafío crítico para las democracias del mundo, que pone en relieve la vulnerabilidad de las instituciones políticas, representativas y el crecimiento atractivo del control y la vigilancia estatales. Como demostramos con la curva J, en 2006, las sociedades abiertas fueron las más estables, en parte porque la tecnología las fortaleció y debilitó a los regímenes autoritarios en 2023, En 2023, menos de 2 décadas después, ocurre lo contrario. Entonces es una pregunta porque ellos dicen, sí, es un arma de doble filo. Ellos se preguntan, o sea, en últimas es bueno cuando la misma pregunta que yo les hacía cuando leíamos el primer párrafo, pues en últimas con lo que hemos estudiado,
vemos que son buenas noticias, o sea, se está cumpliendo, el rey del sur está cayendo. Sin embargo, también vemos que es estable, o sea, que a veces Estados Unidos también se puede comportar así como espada de doble filo, dice el de aquí. Y quiero volver a esta parte, ya para cerrar, y recuerdan que cuando empezamos les dije, les contextualicé un poco de quién era el politólogo que desarrolló el artículo y que lo desarrolla. Él propone esta curva J, y entonces nos vamos a quedar con esto. Anteriormente, cuando él propuso en 2006, las sociedades abiertas, o sea, las que estaban en el punto alto de la J, fueron las más estables en ese momento. Pero ahorita estamos viendo que las más cerradas, las que están, que están en la otra parte de la J, en la parte de abajo y que están más hacia la izquierda, ocurre lo contrario, son las que están más estables, según lo que él dice acá. Entonces, ¿cómo eso va cambiando el modelo? Voy a volver a ir allá para volverlo a recordar. Perdón, lo siento. Como él desde qué perspectiva él también lo está mirando. Nos va a ayudar también mucho a entender los artículos que vienen aquí en adelante. Perdón. Entonces, con esto quería dar introducción a la serie que viene y que el Ministerio Salem va a venir dando de aquí en adelante, en estos sábados. Y pues el objetivo era como dar una postura desde qué visión vamos a ver los artículos y también los temas a los que nos vamos a enfrentar para como estarlos leyendo y entre todos ir nutriendo los temas para también y nutrirlo con las noticias que se están dando para que sea más directo y podamos entenderlo más. Y eso quería compartirles el día de hoy. Entonces, muchas gracias a todos por participar. No sé si tienen alguna pregunta o quieren dar algo más o les gustaría compartir algo de lo que hemos visto o su experiencia también, si ya han leído el documento. A ver, yo me regreso. ¿Alguno, no sé si tiene algo más para compartir o quiere decir algo más? ¿No? No, pues quizás solo como dejar claro el punto, ¿no? Quizás vemos entonces la caída del rey del sur, pero también el fortalecimiento del poder estadounidense, pero que toma un rumbo diferente, ¿no? Al que mencionaban allí en 1989 hubiese sido diferente, pero hoy en día pues el tema es bastante preocupante, ¿no? Sí, Milles, eso es cierto. Y como tener eso claro es, tener todos esos aspectos claros nos van a ayudar a entender también, nos van a dar pisadas también de cómo van a irse cumpliendo en este año cada acontecimiento, cada evento. Nos va a dar un panorama quizás más claro. Entonces, vamos a orar. Padre en los cielos, Señor, en esta tarde te damos gracias porque nos permitiste unánimemente, Señor, revisar este documento, Padre Dios. Señor, creemos en ti, confiamos en ti, Padre Dios, que cada día nos vas a dar claridad, nos vas a enseñar, instruir, a darnos luz cada día, Señor. Sabemos que no hay nada nuevo, Señor, sabemos también que nos has conducido hasta este punto y nos has llevado de la mano, Papito Dios. Sabemos que cada vez y cada año nos hemos enfrentado a algo más, tanto interna como externamente, Señor. Cada día las pruebas son más difíciles, cada día son menos también notorias, Papito Dios. Pero te pido, Señor, que tú nos ayudes, nos fortalezcas, Señor, que tú nos permitas estar preparados, estar
estar siguiendo al pie de la letra, Papito Dios, y tener en cuenta el camino que debemos seguir, Papito Dios. También te queremos pedir por los hermanos que quizás no están, que están enfermos, Padre Dios. También te queremos pedir quizás por los que se han quedado en camino y también por los que estamos cada día, Señor. Ayúdanos en esta nueva semana, fortalécenos, acompáñanos, que cada obstáculo, que cada prueba y debilidad sean para fortalecernos. Todo, Señor, te lo entregamos y te entregamos a cada una de las personas que estamos aquí, quizás las que no pudieron estar para esta nueva semana, en el nombre santo de tu Hijo amado Jesús. Amén.